Que la paz de mi Jesús esté en cada uno de nuestros hogares. Estamos aquí reunidos en este día sábado para darle continuo a la vigilia que tenemos sábado 25 de febrero del 2023. Vamos a tener esta preciosa vigilia en esta hora de la noche para darle la honra y la gloria a nuestro Padre Dios eterno, que Él es bueno, misericordioso y tardo para la ira y grande en misericordia y amor. Vamos a leer en el libro de Salmo, capítulo 112, del versículo 1 en adelante. Salmo 112, versículo 1 hasta el 10. La palabra se lee bajo la presencia de nuestro Padre Dios y nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea para ellos. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bendita sea la palabra de nuestro Padre Dios eterno. Vengamos en palabras de adoración para darle a Él la honra y la gloria, porque Él ha sido bueno con nosotros, justo, misericordioso, y todo el tiempo Él es bueno. Los malos somos nosotros. Gracias, Padre mío, bendito de la gloria. Le damos la honra por estar un día más reunidos ante su presencia, pues su palabra dice que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, en medio de nosotros usted está. Bendita sea la gracia y la misericordia, Padre. Le pedimos que nos dé discernimiento para entender esta palabra, mi Rey, y todo aquel que la escuche, la ponga por obra. Todo aquel que la escuche sepa entender la palabra, cómo va explicada, según el entendimiento de cada uno. Gracias, Padre mío, por permitirme predicar su palabra, hablar de su palabra y poderle entender para poderle dar un entendimiento a aquellos que escuchan, aquellos que están prestos para entender esta hermosa y bendita palabra que usted nos entrega. La honra y la gloria sea para usted, Padre. Abra las mentes de todos aquellos oyentes, Padre, para que no solamente escuchen y sean que vayan escuchando, pero se olviden, sino que atesoren esta palabra como perlas preciosas, porque son oro a la presencia de suya dada por nosotros, que usted nos entrega para nosotros. Bendita sea su gracia, mi Rey. Alabado sea su nombre, bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Que podamos entender esta palabra, Padre, y la agarro en primer lugar para mí, porque esta palabra siempre tiene que ser en primer lugar para el que la predica y luego para todos aquellos que la escuchan. La gloria y la honra sea para usted. Alabado sea, bendito sea. Bueno, hermanos, como pudimos leer en el Salmo 112 y versículo 1 dice: prosperidad del que teme a Jehová. Prosperidad del que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra.
La generación de los rectos será bendecida. Bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Resplandeció en las tinieblas luz a los rectos. Es clemente, misericordioso y justo. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en Jehová. Asegurado está su corazón. No temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte a los pobres, su justicia permanece para siempre. Su poder será exaltado en gloria. Lo verá el impío y se irritará. Crujirá los dientes y se consumirá. El deseo de los impíos perecerá. Bendita sea la gracia y la misericordia de nuestro Padre Dios. Acabamos de leer que dice que el hombre justo presta, da de todo su corazón. Pero vamos a ver ahora realmente qué es lo que nuestro Padre Dios nos quiere decir. Esta palabra va para todos aquellos y para mí en primer lugar. Es muy necesario que demos esta palabra y este mensaje porque mi Padre Dios quiere que podamos entender lo que nosotros podemos discernir y hablar. La palabra de Dios es muy larga. Tenemos que examinar todo, porque en realidad mi Padre Dios nos habla a través de la palabra, a través de los hombres usados por Él, profetas, a través de sueños, a través de visiones. Visiones son como que tú te estés adormecimiento, tus ojos estén adormecimiento, te estés durmiendo y de repente veas una imagen. Esas son visiones. Y las otras son nocturnas, cuando tú estás dormido, cuando tu sueño es pleno y estás soñando cosas que mi Padre Dios te puede entregar, cosas que son muy de provecho, cosas buenas, no cosas malas. Y también te puede estar exhortando en los sueños y te puede dar la palabra a través de que tú le digas, Padre, háblame. Y tú abres la palabra de Dios, la Biblia, el libro santo, y lo que primerito que tus ojos miren, eso te está dando Papá Dios, de acuerdo a tu vida. Así que Dios nos habla a través de la palabra, a través de los mensajeros que Él ha dejado. ¿Para qué? Para una salvación, para que todos aquellos que creamos sepamos que tenemos una salvación bajo la presencia de nuestro Padre Dios eterno. A Él sea toda honra y toda gloria. Vamos a leer en el libro de Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Dice la palabra de mi Padre Dios que cuando el hombre camina en rectitud y el hombre camina bajo las senderas del caminar de nuestro Padre Dios eterno, jamás mengua, jamás busca prestado. Siempre hay bendición en su casa porque Él es un hombre justo que ayuda al pobre, al necesitado, que presta, que da al que tiene hambre. Pero vamos a ver qué es lo que mi Padre Dios también nos quiere enseñar en esta hora de esta preciosa y hermosa vigilia. Porque no está bien que el hombre se jacte de tantas grandezas que hace sin pensar que una obra sin fe no puede caminar. Es necesario que las dos caminen juntas para que sea vista por mi Padre Dios como un tesoro precioso. Porque este Salmo 112 es prosperidad del hombre que teme a Jehová. Es la prosperidad del hombre que teme a Jehová. El Salmo 112. No dice que esa prosperidad es para el hombre que no tiene temor de Él y hace cosas malas, odia, blasfema, calumnia, enseñala. No dice eso mi Padre Dios, sino que dice la prosperidad del hombre. Significa que si uno da, lo que va a dar, lo da de todo corazón, lo da sin pedir a cambio nada, lo da con todo el alma y se regocija. Entonces hay prosperidad en la casa de esa persona. Y los enemigos que desean el mal para esa persona rebotan porque no lo pueden tocar,
porque es una persona que está sometida bajo la presencia de nuestro Padre Dios eterno. Y Él sabe cómo bendecirle y cómo poner un cerco alrededor de esa persona para que nadie lo toque. Y esa persona sea todo el tiempo bendecida y no llegue la bendición y se escape de las manos como el agua. Todo el tiempo esa persona será bendecida. Pero vamos a ver cuál es la verdadera prosperidad del hombre que teme a Jehová. Vamos a ver, en el libro de Hebreos capítulo 2 y versículo 1 al 4 dice así: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios justamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Una vez más, vamos a leer Hebreos capítulo 2, versículo 1 al 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Por tanto, es necesario que más con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justamente retribución. Acordémonos que Él, mi Padre Dios eterno, mandó a muchas personas antes que viniese mi Señor Jesucristo a hablar de la palabra de Él, de que tengamos temor, de que nos sometamos a la presencia de nuestro Padre Dios sin malicia, sin hipocresía, sin falsedad, para que nosotros seamos dignos de estar bajo la presencia de Dios y sea repartido el Espíritu Santo a través de nuestro Padre Señor, nuestro Señor Jesús de Nazareno, que dijo que cuando Él subiera al cielo no íbamos a estar solos, porque Él enviaría el Espíritu Santo que nos haría a nosotros ser redarguyendo nuestra alma, el que iba a llenar el vacío que nosotros teníamos. El Espíritu Santo fue enviado por nuestro Señor Jesucristo por medio de nuestro Padre Dios eterno, por el cual el hombre tiene que estar presto a atender el mensaje de mi Padre Dios, no siendo desobediente, no siendo blasfemo, no enjuiciándonos unos con otros, sino amándonos, porque de esto habla los 10 mandamientos. Ahora vamos a irnos en el libro de Santiago. El libro de Santiago es un libro muy fuerte. Santiago es un libro muy fuerte, muy corto, pero es un libro muy fuerte. Santiago solamente trae 5 capítulos. Es un libro muy fuerte. Alcanzo, llega a las 2 páginas, pero ese libro es un libro poderoso. Si mi Padre Dios lo dejó establecido en este libro de la Santa Escritura, la Santa Palabra, es porque Él quiere que nos demos cuenta de muchas cosas que están pasando alrededor nuestro y que es muy necesario que nosotros pasemos por muchas pruebas, pero que sobre todo nos mantengamos firmes. ¿Por qué? Porque Dios quiere eso para nosotros. Dios quiere firmeza, no que nos deslicemos. Recuérdense,
no deslizándonos, porque eso es caer bajo la provocación del enemigo. Dios quiere que nosotros seamos retribuidos. ¿En qué? De una manera especial. Que nuestro viejo cuerpo salga, el viejo hombre quede atrás, porque Él dice que todas las cosas las hace nuevas y cada día las hace mejores. Somos luz en las tinieblas, no oscuridad. Y por eso Dios nos manda este mensaje, que nosotros atendamos al mensaje. La prosperidad del hombre es del que teme a Jehová. No es la prosperidad del hombre que no tiene temor ni entendimiento de lo que le puede pasar. No, dice la palabra de Dios, la prosperidad del hombre es el que teme a Jehová. Esa es la prosperidad del hombre. Si nosotros tenemos temor de Jehová, vamos a tener prudencia de hacerle maldad a nuestro prójimo. Vamos a tener prudencia de hacerle maldad a nuestro cónyuge. Vamos a tener prudencia de hacerle maldad a nuestro hermano. Vamos a tener prudencia de hacerle maldad a nuestros hijos. Vamos a tener prudencia de hacerle maldad a nuestro amigo. Vamos a tener prudencia de hacerle maldad a nuestra amiga. Vamos a tener prudencia de hacer maldad a cualquiera. ¿Por qué? Porque tenemos temor a Jehová. Y el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la inteligencia. Así dice su palabra. El que no tiene temor a Jehová, no hay sabiduría, no hay inteligencia. Eso es mentira, porque la misma palabra lo confirma. No lo digo yo. Oh, no lo dice Atalaya, no lo dice Atalaya, lo dice la palabra de Dios. El temor a Jehová es el principio de la sabiduría y la inteligencia. Así lo dice él. El que no atiende esa palabra es porque realmente no se sabe qué es lo que está leyendo. Pero la palabra es bien firme. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y la inteligencia. Y el hombre prudente sabe lo que va a decir. Porque con una mirada, con una palabra, podemos dañar e herir a nuestro prójimo. Ya sean nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestros hermanos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros familiares, quien sea. Con una mirada o con una palabra, un señalamiento, nosotros podemos herir sensiblemente el espíritu de esa persona. Y papá Dios nos dice, no entristezcáis el espíritu. No lo entristezcáis. ¿Por qué? Porque Él nos lo ha dado. Y si nosotros lo entristecemos, entonces estamos entristeciendo algo que viene de parte de Dios. Eso lo dice la palabra. Vamos a leer en Santiago capítulo 2, versículo 14 en adelante. La palabra dice así: hermanos míos, signo de interrogación, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta. Una fe sin obra es muerta. No fue justificado por las obras. Oigan bien, no fue, signo de interrogación, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Oigan bien, Abraham estaba sacrificando a su hijo por orden de mi Padre Dios, porque él se lo pidió. Pero aún así, a Abraham no se le contó por obras. Él estaba ofreciendo a su hijo. Es como que nosotros digamos, por amor a ti, Padre, te ofrezco a mi hijo. Esa es una obra. Es como cuando yo le dé a mi vecino que tiene hambre un plato de comida. Esa es obra. Esa es obra. Pero dice que no se le contó por obra. ¿Por qué? Porque hacía falta la fe. Hacía falta la fe. Aquí viene. Estamos leyendo el versículo 25. No fue justificado por las obras Abraham
nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? ¿Entendiste? Abraham creyó a mi Padre Dios, y la fe es el Dios Padre Todopoderoso, el creer en Él, que Él existe. Esa es la fe. Entonces Abraham recibió de parte de Dios una promesa que de su hijo Isaac iba a crecer una gran descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo, que no se pudiesen contar. Entonces Abraham creyó y miró cara a cara, la fe puesta en mi Padre Dios. Y por eso cuando mi padre le pide a Isaac que se lo entregue en sacrificio, Abraham va y se lo entrega. Entonces iban las dos cosas juntas. La fe que Abraham tenía de aquella promesa que había recibido de parte de mi Padre Dios, que le iba a crecer su descendencia como la arena del mar, como las estrellas del cielo. Entonces Abraham iba con esa fe que llevaba en su cerebro adentro y diciendo, y Abraham llevaba a su hijo al sacrificio, pero Abraham iba diciendo, yo creo en papá Dios, porque yo lo he visto cara a cara, él es mi amigo y yo creo en él, y esta fe la llevo conmigo, porque él me ha prometido que de mi hijo nacerá una gran descendencia, porque él me dijo que contara las estrellas del cielo si podía, y que viera el mar y que viera la tierra, iba a ser grandísima como la arena del mar. Entonces yo creo y firmemente esa fe no la voy a perder, y por eso voy a sacrificar a mi hijo, pero yo sé que papá Dios de Isaac me lo va a levantar, aún muerto me lo va a levantar. Esa es la fe que Abraham llevaba. Entonces a Abraham se le contó por obras y por fe. ¿Por qué? Porque llevaba a su hijo a ofrendárselo en holocausto sagrado para mi Padre Dios, como se hacía en el tiempo antiguo, por orden del sacerdocio de Aarón y Moisés, su hermano, de la tribu de los levitas. Cada sacrificio que se hacía es para pedir perdón y para holocausto agradable bajo la presencia de Dios. Se cocinaba un becerro bajo el fuego para que ese fuego se extendiera hasta los cielos. ¿Eso qué quería decir? Que era el perdón del pueblo si cometía pecado. Se le hacían sacrificios, 2 sacrificios, uno a las 9:30 de la mañana y el otro a las 3 de la tarde. Eran los sacrificios que papá Dios pedía por la vida en abundante para el pueblo de Israel. Entonces Abraham iba a entregarle a su hijo como en un holocausto, como que Isaac era su becerrito para dárselo a papá Dios. Pero Abraham iba con esa fe, que él había creído en mi Padre Dios, y la fe es mi Padre Dios, y esa fe la llevaba mi Padre Dios. Aquel Abraham llevaba esa fe metida, que era mi Padre Dios, y cuando fue a sacrificar a su hijo le dijo, ¿dónde está el becerro, Padre mío? Y él le responde a Isaac, Dios lo proveerá, Dios lo proveerá. ¿Por qué? Porque Abraham creyó a papá Dios y esa fe no la perdió. Entonces por eso se le tomó por fe y por obras. ¿Por qué? Porque Abraham iba a sacrificar a su hijo. Esa era la obra y la fe que Abraham llevaba. Sin esas dos cosas está muerta la obra. Sin esas dos cosas está muerta la fe. Es necesario que el que da al prójimo tenga la fe de mi Padre Dios y creer que Dios destruye al mentiroso, que Dios destruye al hipócrita, que Dios destruye al malvado, y que todo lo que tú hagas lo haces de diente a labio y no lo haces de corazón, porque no va la fe, porque no va el conocimiento que tienes y el temor de mi Padre Dios. Esa obra está muerta y no se te contará, porque aquel está equivocado y dice, yo regalo, yo doy a los pobres, yo hago esto, yo hago lo otro. ¿De qué te santificas y de qué te llenas de orgullo si la obra va vacía, sin fe? No tiene fundamento ante mi Padre Dios. Es necesario que las dos continúen juntas para que